Al correo electrónico ernesto.lopez@sbcglobal.net. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Remanente. Estamos iniciando el nuevo ciclo de una década de 10 años, 2020-2029. Primer mensaje de esta nueva década y esperamos que sea de contundencia, que traiga un impacto en tu vida para ser el hombre y la mujer que Dios te llamó a ser en el cuerpo de Cristo. Así de que estamos en esta tarde emocionados. Ya había dicho que iba a compartir del libro de Apocalipsis, así que voy a hablar de que no necesitamos a que la gente venga y nos diga esto es lo que dice la profecía, lo que dijo otra persona, de lo que va a venir este año nuevo. Sencillamente que la palabra de Dios es tan explícita que lo único que tenemos que hacer es ser sensibles a las cosas de Dios, ser sensibles al Espíritu Santo y que Él nos muestra qué es lo que va a suceder. Está todo en la palabra. Así de que teniendo ojos para entender, oídos para poder comprender, escuchar la voz de Dios, vamos a traer esta enseñanza que voy a hacerla lo vamos a fundir. Lo que es el Apocalipsis capítulo 1, y lo vamos a leer con un versículo que Dios puso en mi corazón para compartir con la congregación de esta mañana. ¿Qué es lo que va a suceder en esta década de 10 años? ¿Qué es lo que va a comenzar a resaltar dentro de la sociedad, dentro de la cultura, dentro de los países? ¿Qué es lo que va a suceder dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué impacto va a ser la diferencia donde tú estés influenciando? ¿Dónde tú vas a estar parado? ¿De qué lado vas a estar? Así de que vamos a comenzar con esta enseñanza en Apocalipsis. Y hoy voy a hablar del capítulo 1, pero solamente voy a hablar una parte y lo voy a fundir con la enseñanza de esta mañana, que tiene que ver también con Apocalipsis y con la persona más importante de la Biblia. Una de las personas más importantes que es para el creyente, para el cristiano. Así que mi nombre, como todos los que nos están sintonizando, mi nombre es Ernesto López, Ministerio Palabra de Fe Viviente. Ministerio que fue hecho para poder levantar líderes. Palabras que enseñamos, que son palabras que confrontan, palabras que nos confronta con Dios, nos confronta a nuestra realidad, que nos está preparando para ser los cristianos de los últimos días. Así que vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar en el libro de Apocalipsis, y comenzando la otra semana vamos a llevar un orden un poco más cronológico y voy a hacer lo vamos a hacer un poquito más compactado, un poquito más rico para poder enseñarlo en la radio. Así de que vamos a comenzar con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra por todas las personas que están sintonizando, tanto a los que están, Señor, en el Valle de Coachella, a través de las ondas radiales que, Señor, fluyen por todo este valle. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra traiga un cambio contundente en sus vidas. Que los posicione delante de ti, para que tu gloria caiga sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús, pido por aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, que tu Santo Espíritu, tu poder, tu gloria, traspase, Señor, las barreras, Señor, electrónicas, las barreras electromagnéticas, las barreras, Señor, de las pantallas, y tu poder y tu gloria se manifieste del otro lado de mi voz. Que tú traigas salud, sanidad, libertad, liberación en el espíritu y en el alma de las personas que todavía, Señor, no viven una vida cristiana en plenitud. Que todavía, como dice Salmos 142:7, el alma todavía está en prisiones. Padre, libera con tu palabra, abre esas prisiones, almas sean liberadas de toda atadura y reciban, Señor, tu gloria y tu presencia para que caminen en la manifestación, Señor,
de tus diseños, de tus propósitos, de tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis no es un libro de traer miedo e inseguridad. Muchos cristianos no la leen por miedo a lo que la Biblia habla, por los dibujos, los símbolos de la bestia, el anticristo, el 666 y un sinnúmero de cosas. Y hay muchos cristianos que le tienen pavor a leer Apocalipsis. Si supieran que el libro de Apocalipsis es el libro de la victoria del creyente, es el libro que Dios diseñó para los últimos días, el libro que el Señor nos revela qué es lo que va a suceder en el mundo espiritual, qué le va a suceder a Satanás, qué le va a suceder a su imperio, qué le va a suceder a sus ángeles caídos y a sus demonios que lo siguen, qué va a suceder con el anticristo, qué va a suceder con el falso profeta. Todo eso está escrito aquí en el libro de Apocalipsis, que es el libro que está oculto, pero que por el Espíritu de Dios fue plasmado en la palabra y que solamente el creyente puede entenderlo. Aquellos que tienen miedo de leerlo es porque sencillamente su corazón no está recto con Dios. Su corazón no está en el alineamiento para conocer más de su Señor. El libro de Apocalipsis es el libro de victoria del creyente. Es el libro que nos dice que lo va a suceder en los últimos días. Es el libro que Dios envía para decirle a la iglesia cómo está la condición del cuerpo de Cristo en los últimos días. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de las cuatro paredes? Creemos que Dios no se da cuenta de lo que sucede dentro de las iglesias. Creemos que Dios no se da cuenta de qué es lo que sucede detrás de las cuatro paredes, lo que hacen los ministros, lo que hacen los líderes. Creemos que Dios no se da cuenta. Pero el libro de Apocalipsis es un libro no solamente de una revelación pasada, sino que es una revelación presente y una revelación futura. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el eterno pasado, el eterno presente y el eterno futuro. Así que la palabra de Dios no está asignada solamente al tiempo en que Juan lo escribió. La palabra de Dios no está asignada, ni está atada, ni está encadenada a los tiempos humanos, al tiempo cronológico de los hombres. La palabra de Dios es una palabra que está sujeta al kairos, a los tiempos divinos de Dios, que lo han tratado de destruir, que lo han tratado de aniquilar, que lo han tratado de desaparecer de la faz de la tierra. Muchos han muerto por esta palabra, muchos han dado la vida por esta palabra. Mas sin embargo ha permanecido por la voluntad de Dios y seguirá permaneciendo porque el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Jesús es la palabra. Jesús, la palabra hecha carne, que ahora está sentado junto a la diestra de Dios. Por eso es que la palabra no va a terminar. Porque la palabra, su cuerpo físico corporal es Cristo. Su cuerpo logos, su cuerpo escrito en papel y tinta está aquí. Así de que, ¿qué es lo que yo te quiero dar a entender? Así de que yo te quiero dar a decir de que Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? La palabra de Dios traspasa los tiempos, traspasa las barreras. Los tiempos de Dios no se sujeta al nuestro. Así de que yo te quiero dar a entender qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. La palabra dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 en adelante, y vamos de ahí a ver qué es lo que Dios está hablando. Dice la palabra de Dios que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Ahí yo me quiero detener. El libro de Apocalipsis es en sí la revelación de quién es Jesús, de sus planes, de sus propósitos. Ese es el verdadero significado de Apocalipsis.
Yo no sé si tú tienes tu Biblia ahí donde estás, pero no importa en qué versión estés. Apocalipsis dice el verso 1, es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra, dice, de esta profecía, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis es la revelación de quién es Jesús. Lo dice bien claro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Así que si tenemos oídos para oír y ojos para poder ver el mundo espiritual, hoy vamos a entender una fusión de lo que va a suceder en esta década de 10 años. La tecnología que va a crecer de una manera súper increíble en la tecnología. Los celulares que ustedes tienen ahorita, lo último que ha salido, no va a ser nada. Va a ser como un mal recuerdo de la tecnología. ¿Sabían ustedes que la tecnología que estamos nosotros ahorita viviendo en el 2020 que acaba de comenzar, es tecnología 50 años atrasada? ¿Lo sabía usted? ¿Sabía que el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos como Francia, Rusia y en otros lugares donde la tecnología ha estado avanzada secretamente en el mundo militar, donde han estado experimentando con tecnología oculta, tecnología secreta, tecnología que no es en sí de este mundo? Tecnología que se ha venido experimentando y se ha venido practicando dentro de la misma tierra con los seres humanos. Estamos 50 años atrasados. Hay algunos gobiernos, no voy a decir nombre, pero hay algunos gobiernos que ya esta tecnología la han estado experimentando, mostrando, y pareciera que es ciencia ficción. Así de que Señor me mostró y me puso en mi corazón que hablara en esta mañana a la congregación de 4 cosas, 4 pecados que van a aumentar a la séptima potencia. 4 pecados que van a aumentar a la séptima potencia, pero que ¿qué tiene que ver el cuerpo de Cristo ante los embates de estas 4 cosas que dice Apocalipsis? Así que voy a volver a leer lo que dice Apocalipsis de quién es Jesucristo y para qué es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un libro para dar miedo. Una vez fui a visitar una pareja y esta pareja nos decía el marido, a mí no me gusta leer Apocalipsis porque me da mucho miedo, todo lo que ahí dice. Y uno puede entender entonces que el corazón de ese creyente no está en alineamiento correcto con Dios. Porque la palabra de Dios no es para traer temor. La palabra de Dios es para traerte seguridad, convicción, fortaleza, fortalecimiento, crecimiento. Así de que la revelación dice de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. ¿Sabías tú que en el libro de Apocalipsis hubo una pausa? Hubo una pausa de que Cristo, ellos sabían que Cristo ya iba a venir. Pablo lo podía palpar y decía que él sentía que ya Cristo venía. Él estaba seguro que él se iba a ir con Cristo todavía estando vivo. ¿Qué sucedió? Sucedió algo que se hizo una pausa. Y esa pausa ha durado cerca de más de 1800, 1900 años. Ellos esperaban que los primeros 100 años, después que estaban predicando el evangelio, Cristo iba a regresar.
Aun cuando Cristo dijo, después de la destrucción del templo de Jerusalén, que sucedió en el año 70 después de que Cristo murió. En el año 70. Ellos estaban seguros que todo lo que Cristo había hablado y estaba sucediendo al pie de la letra, y tenían la seguridad que Cristo regresaba en su tiempo. Pero ¿qué pasó? Sucedió una pausa. Sucedió una pausa que ha durado hasta el día de ahora, pero que hasta el día de hoy hemos entendido que Dios ha tenido misericordia, pero también ha sido porque Satanás pudo detener en una parte la manifestación de la venida de Cristo, porque la iglesia quedó estancada. Y Satanás piensa que él todavía va a seguir con ese plan que ha hecho retrasar la venida de Cristo, pero que ahora se ha equivocado y que todo lo que está sucediendo va a venir de una manera repentina, una tras otra, que Satanás no va a tener tiempo de reaccionar y lo va a agarrar a muchas cosas por sorpresa. Y es ahí donde entra tu papel como cristiano, la tuya y la mía. Tu papel como hombre y mujer de Dios. Ahí donde estás, ahí en tu congregación, ahí en tu casa, ahí en tu comunidad, para poder reflejar y manifestar el poder de Dios. Exactamente lo que vamos a hablar ahora. Dice en el versículo 2 que este testimonio que Dios le está dando para cosas que van a suceder es que lo que Dios ha dado testimonio de estas palabras, testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Y dice, bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es una palabra profética y que ahora nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Israel ya tiene su nación. Israel ya está en el plan de hacer el tercer templo, donde el anticristo se va a sentar. Así de que hoy te quiero hablar de cuatro cosas que el Espíritu Santo nos ha hecho ver que va a suceder en esta década, ya comenzó, pero ha comenzado de una manera un poquito paulatinamente lenta, pero que arrancando en esta nueva década, va a comenzar a crecer de una manera exponencial en todo el mundo, que traerá, ¿cómo te puedo decir? Traerá dolor, desesperanza, sorpresa. La gente no sabrá qué es lo que está pasando. Mas sin embargo, ahí donde entra el papel, donde tú como cristiano, como creyente, juegas un papel muy importante. Mira lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. No voy a hablar, porque eso lo vamos a hablar más adelante, de las 7 trompetas, de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. ¿Por qué son todo esto? Pero algo que quiero traer, porque este es el primer arranque de esta nueva década 2020-2029. Mira lo que dice Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La Biblia dice que en esta época que estamos hablando aquí, el sexto ángel toca la trompeta. Va a haber una manifestación demoníaca que se va a soltar sobre la tierra, que van a influenciar sobre la humanidad y van a infundir dolor, muerte, destrucción. Y aún así, la humanidad no va a querer rendirse a Dios. Va a querer todavía estar en contra de la voluntad de Dios. Va a querer todavía estar en contra de la palabra de Dios. Y entonces son 4 cosas que el Espíritu Santo nos hizo ver. Son las 4 cosas que va a aumentar a la 7ª potencia en esta década, para preparar el camino del anticristo y preparar el camino a todos los planes satánicos que el diablo ya diseñó sobre la humanidad. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está aquí la iglesia? Ahorita te lo muestro. Esto se pone emocionante. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías,
ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 4 cosas que dice allí específicamente Apocalipsis que no se arrepintieron, a pesar que están viendo la desgracia y la destrucción a nivel mundial sobre la humanidad. Así que la palabra homicidio dice, no se arrepintieron de sus homicidios. La palabra homicidio aquí en el Apocalipsis viene del original que quiere decir fonos. La palabra fonos quiere decir delito que se consiste en matar a una persona sin que exista una premeditación o circunstancia agravante. En otras palabras, es el acto de quitarle la vida a una persona con o sin intención. ¿Cuál es la diferencia entre un homicida y un asesino? Lo tenemos que tener bien claro porque esta es la primera cosa que va a ir en aumento y ya lo estamos viendo a través de los carteles, lo estamos viendo a través de las dictaduras en los países desarrollados y subdesarrollados, en Europa, lo estamos viendo en de Centroamérica, Suramérica, las dictaduras que están usando su poder y su influencia para matar, para influenciar dolor y temor sobre la población. Los carteles que están usando la violencia, los homicidios, los asesinatos, para infundir miedo, para infundir, y sobre todo, no es solamente sobre la población, sino sobre los cristianos. Porque los cristianos es la única fuente de poder para detener el embate de las tinieblas y de las potestades que están usando gente. Pero que la iglesia no ha entendido que nosotros tenemos el poder para detener todo esto, para influenciar sobre ellos si nos proponemos. Porque esta no es una lucha de una persona, esta es la lucha del cuerpo de Cristo como grupo. Este no es una batalla solitaria de una iglesia, de una congregación. Este es el cuerpo de Cristo en conjunto. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido. Así de que hoy te quiero decir, el Señor dice 4 cosas que va a aumentar a la 7ª potencia. Son los homicidios. Son las muertes que se le va a privar a las personas con ya sea premeditado o no premeditado. Pero ¿cuál es la diferencia entre un homicidio normal y un asesinato? O ser un asesino. La palabra asesinato es un homicidio, pero es un homicidio calificativo. Es la diferencia entre el asesinato o un homicidio calificativo con un homicidio normal es que el asesinato se convierte en asesinato cuando se le priva la vida a alguien con mala intención, con malicia y todo planeado. Pero eso planeado trae 3 categorías que hace que una persona tenga un homicidio calificativo. Y es cuando alguien mata a alguien con alevosía. Quiere decir que la persona traiciona a la víctima porque la víctima no tiene con qué defenderse. Número 2, ensañamiento. La persona se hace un homicida calificativo porque aumenta indiscriminadamente e inhumanamente el dolor antes que muera la persona. En otras palabras, tortura. Y la número 3, concurrencia de precio. Quiere decir que una persona se vuelve un asesino o asesina cuando comete un crimen a cambio de dinero o de cosas materiales. Eso es lo que va a ir en aumento en esta década. Gente que va por amor al dinero, no le va a importar matar a quien sea. Los carteles van a ir a un aumento porque esto no es algo que se va a detener ahorita. El crimen organizado, planeado por gobiernos, por políticos que están bajo corrupción total, usando su influencia gubernamental para poder dirigir ciertas áreas. Yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que estoy diciendo. Y espero de que la gloria de Dios que está aquí esté con usted y usted como cristiano se levante, siervo, hable la palabra que tiene que hablar y no le tenga miedo a los hombres.
Dice la palabra que no le debemos de tener miedo a aquel que destruye el cuerpo, pero no puede destruir el alma. Debemos de tenerle más temor a aquel que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso digo lo que estoy hablando. Porque tengo un compromiso con Dios y decir la verdad para que el cuerpo de Cristo se levante, se pare. Homicidio. Vamos a mirar dos cosas que se van a ir paralelas. Toda verdad es paralela, dijo un gran siervo de Dios, y es la verdad. Vamos a mirar homicidio que va a ir a un aumento. Gente que van a quitarle la vida sin causa o con causa. Personas que van a entrar a ese índole de asesinar por dinero, por alevosía, por el dolor y el amor y torturar a la gente. Por esa lascivia de dolor. Eso va a ir a un aumento. Y lo estamos viendo en los jóvenes. Lo estamos viendo que está creciendo en la juventud. Que por amor al dinero, por amor a la fama, por amor a una posición, hacen lo que sea con tal de dar a entender que ellos pueden calificar para estar en ese lugar. Esto va a ir a un aumento. Primera de Juan. Estoy hablando en el término de la gente que no tiene de Dios. Ahora, toda verdad es paralela. Dentro del cuerpo de Cristo también va a haber una ola que va a crecer en homicidios. Pero no homicidios como la que pasó la semana pasada, que entró esta persona a una iglesia anglosajona y le disparó a 2 personas. Y gracias a Dios habían 5 miembros que cargaban sus pistolas porque están en un estado que pueden cargar pistola. Y pudieron detener a este criminal que de seguro iba a matar a más personas dentro de una iglesia. Y ha estado comenzando. Esto ha comenzado. Pero hay un homicidio que no se mira. Hay un homicidio que no es con balas, no es con instrumentos para matar. Hay un homicidio que se comete dentro del cuerpo de Cristo y que muchos han caído en eso. Y esto va a ir a un aumento. Esto es algo que no se va a detener, porque toda verdad es paralela. Todo lo que pasa en el mundo espiritual sucede en el mundo físico. Lo físico es solamente un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Primera Juan 3:15 dice, y esto es algo que yo necesito enseñarte. La Biblia dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano. Quiere decir que esto es una persona que está consciente que es nacida de nuevo. De una persona que es consciente que la otra persona es alguien por la cual Cristo murió y derramó su sangre. Esta es una persona que sabe la verdad. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y qué es un homicida? Alguien que le priva la vida a alguien por causa agravante o circunstancia agravante. En otras palabras, alguien que te corta tu destino. Alguien que te corta tu diseño por la cual Dios te alcanzó. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En otras palabras, si tú dices que eres cristiano, pero aborreces a tu hermano, no lo soportas verlo, ni soportas estar viendo a la par tuya a alguien, y no importa cómo esté vestido, pero tú no lo soportas. La Biblia dice que si tú lo aborreces, te has vuelto un homicida. Homicida es el acto de quitarle la vida, y en el mundo espiritual es la intención de cortar su destino en Dios. Y muchos han caído, especialmente de los que están arriba, que por envidia creen de que se van a robar su posición. Y hacen y promueven cosas para que la persona que Dios está levantando o está usando quede en desacrédito, quede mal. Y hay muchos que se han alejado de Dios
por el dolor, por la infracción que le han hecho. Y esos son los homicidios calificativos. Gente que ha hecho dolor dentro del cuerpo de Cristo con alevosía, con traición. El otro no se puede defender. Con ensañamiento. Infringe dolor antes que la persona caiga como víctima. A través del chisme. A través de crear y levantar falsos juramentos. Todo sencillamente por querer cubrir tu posición. No querer compartir que otro se levante que no sea de tu círculo, que no sea de tu familia. Homicidas. Cristo dijo que en los últimos días, tanto cristianos con sus familias carnales, como cristianos con sus familias espirituales, el hermano entregará a su hermano, el padre entregará a sus hijos, y los hijos entregarán a sus padres. La madre entregará a la nuera a la suegra. En los últimos tiempos, que la potestad va a ir a un aumento, este pecado de homicidio, tanto espiritual como físico, va a ir en aumento. Así de que tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer y examinar nuestro corazón, porque a Dios nadie se le va a escapar. También dice entonces que el segundo pecado que va a comenzar y crecer de una manera exponencial es la hechicería. La palabra hechicería viene de la palabra farmaquía, quiere decir drogas, control mental, subconsciente e inconsciente para tener control corporal y ataduras de todo índole en el alma de una persona. Hechicería en el original es farmaquía. En otras palabras, lo que va a crecer en el último día es el control de drogas, ilegal o con prescripción, que los gobiernos, las compañías de farmacia están haciendo, seduciendo, influenciando aún en la comida, poniendo químicos para influenciar a las personas, influenciar su psiquis. Así de que vamos a mirar dos cosas aquí. ¿Cuál es la diferencia entre hechicería y brujería? Hechicería, y lo voy a leer como lo dice aquí. Hechicería son personas que utilizan drogas, medicinas con prescripción o no, para inducir ilusión en la mente consciente e subconsciente, para tener poder o control sobre ellos, para manipular y hacerles creer que pueden tener más posesión temporal. En otras palabras, hechicería es manipular la voluntad de alguien o modificar su destino mediante remedios, comida o brebajes. Pero ¿cuál es la diferencia entre hechicería y brujería? La brujería es la invocación a los demonios para que influencien sobre propiedades físicas, como bebidas, comidas, ropa, un sinnúmero de cosas. Por eso es que Moisés al Señor le dijo: unge los utensilios, unge a los sacerdotes la oreja, el dedo del pie. Todo eso es porque hay un diseño profético, hay un diseño que tiene que romperse con las cosas del ocultismo, separarnos de lo malo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que va a aumentar de una manera la séptima potencia. Ya hablamos del homicidio, hablamos del homicidio en la población, como el homicidio dentro del cuerpo de Cristo. Hoy, en este momento, de la segunda parte es la farmaquía, la hechicería. Primera de Samuel, capítulo 15,
versículo 23. Vamos a mirar qué es lo que el Señor habla acerca de la hechicería que practican muchos que dicen ser cristianos, muchos que dicen ser creyentes, de que muchos practican todavía hechicería aún desde los altares, aún desde el púlpito. Así que vamos a mirar qué es lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. 15:23 dice de esta manera: porque como pecado de hechicería o de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, así también te he desechado, para que ya no seas rey, le dijeron a Saúl. Pero esta palabra no se aplica solo a Saúl, se aplica al cuerpo de Cristo. Porque como pecado, en otras palabras, la hechicería, el pecado de hechicería va mano a mano con la rebeldía. ¿Qué es lo que va a aumentar dentro del cuerpo de Cristo en estos tiempos? La rebeldía. ¿Y sabe qué es rebeldía? Rebeldía no es pararte enfrente de una persona y desafiarla. Rebeldía es tratar de usar tu influencia para manipular la voluntad de la otra persona. Usando tu influencia que tú tienes, tus amistades, tu posición social o tu posición eclesiástica. Vas a usar tu posición para manipular y desviar la vida y el destino de esa persona. Así como la hechicería que se está aplicando cada vez más y más, que aún en la internet, es increíble que aún en la internet jovencitos pueden descubrir cómo hacer brujería de magia negra, hacer pociones, hacer bebidas para engañar, para manipular, hacer amarres, y a veces lo hacen como algo inocente. Lo ponen como bien bonito para el día de San Valentín, el día de los enamorados, y que ellos los ponen aquí para hacer amarres con un montón de cosas, que no voy a meterme ahí en detalle. Y no saben lo que están haciendo, es entrando en un mundo donde Dios castiga eso con maldiciones. Pero que los cristianos están practicando brujería sencillamente porque caminan en rebeldía. Hijos cristianos que caminan en rebeldía a los padres. Hijos espirituales que caminan en rebeldía contra los líderes. Líderes que realmente están buscando de Dios. Pero qué decepción es descubrir que tu líder no es el quien dice ser. Y ahí no hay ninguna excusa de no ser rebelde. Porque la palabra de Dios enseña, y te lo voy a decir, la palabra de Dios es la única autoridad que te dice que cuando tu líder no está bien con Dios y te dice hacer algo, tú tienes todo el derecho de decirle también que muchos lo sientes mucho, pero tú vas a obedecer lo que Dios te dice a ti. Tú puedes discutir conmigo, pero está en la palabra. Así de que uno no puede estar sometido, mira, a Saúl, sencillamente porque se lo metieron porque era rey. Murió Jonatán, murieron sus otros hijos y murieron otros que decidieron seguirlo solamente porque era líder. Aunque sabían que estaba mal, pero recibieron muerte también. Si ellos hubieran reconocido y se hubieran hecho del lado de David, estuvieran sirviendo en la voluntad de Dios. ¿Pero por qué murieron? Por una lealtad, por miedo a ser llamados traicioneros. Pero no me voy a meter eso porque eso ya es abrir otro tema. Yo lo que quiero hablar aquí entonces es que la hechicería es un signo es igual al mismo pecado de rebeldía. Rebeldía es igual, equivalente a hechicería. Y la rebeldía se está viendo y va a ir en aumento en el cuerpo de Cristo en estos últimos días. Cristianos que van a vivir una vida como se le antoja la gana,
No van a hacer caso ni a sus líderes. No van a hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Si la Biblia dice, no te metas en yugo desigual, no te cases con gente incrédula, no te andes metiendo en lugares donde el Espíritu Santo no lo va a aprobar, no les vas a importar, no van a tener temor de Dios. Eso va a ir en aumento más y más. Número 3. Tercer cosa que va a crecer a una manera exponencial es la fornicación. La palabra fornicación viene de la raíz pornea, que quiere decir también, o viene de la raíz pornos. Y nosotros estamos viendo ahora cómo la pornografía está proliferando a todo nivel, especialmente en los celulares, especialmente en las tabletas, en las computadoras. El hombre más rico del mundo en la pornografía es un joven, yo creo que no tiene menos ni siquiera 38 años. Es el magnate de la pornografía a nivel mundial y es de descendencia alemana y vive en Canadá. ¿Sabes cómo es él? Y eso está en la internet, búscalo ahí en las noticias. Busca e investiga. ¿Sabías tú que la manera por qué él se hizo millonario fue porque él decidió, y eso fue donde otras industrias lo atacaron? Cuando él decidió hacer la pornografía accesiblemente gratis a todos. Hacer que la pornografía esté gratis en todos los sistemas de comunicación. Eso es lo que lo ha hecho a él millonario, porque él se ha hecho dueño de todas las cadenas que están promoviendo la pornografía. El magnate lo ha hecho gratis y es un joven adulto. No tiene creo que ni más de 40 años. Pero la pornografía que aquí dice en la Biblia, la palabra pornos, viene de una palabra que quiere decir pureza sexual que se somete por un precio. Eso quiere decir. También quiere decir promiscuidad. Fornicación en el diccionario dice promiscuidad, quiere decir conducta o comportamiento de la persona que cambia con frecuencia de parejas sexuales buscando solamente placer. Y eso lo estamos viendo más y más en la juventud de allá afuera que no tiene a Dios. Que la sociedad le aplaude, la sociedad le grita, qué bueno, de que te estás rompiendo de la, ¿cómo te puedo decir? De ese molde patriarcal o matriarcal de tus antepasados. Y te aplauden y te dicen, qué bueno, que tú puedes tener relación con quien tú quieras, a la edad que tú quieras, con quien tú quieras. La sociedad está aplaudiendo, la cultura lo está aceptando, aunque la palabra de Dios lo condena. ¿Por qué la pedofilia está llegando a niveles máximos aún dentro de la política? Aún dentro de los círculos de los millonarios que pagan mucho para tener relaciones con niños. ¿Tú crees que esto es solamente pasiones bajas carnales? Hay un índole espiritual dentro de todo esto. ¿Sabías tú que estos demonios que dominan a esta persona reciben más fuerza y más poder cuando están ultrajando la inocencia de un niño? ¿Sabías que ellos reciben más fuerza y más poder en el mundo espiritual? No lo sabías, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que no les gusta meterse a la guerra espiritual. Creen que les tienen miedo. Pero discúlpame, el Señor llamó al cristiano para ser del cuerpo de Cristo, del ejército de Jesucristo. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, pero se le conoce como el capitán del ejército de Dios. Nosotros no hemos sido llamados para estar escondidos detrás de una silla. Nosotros no hemos sido llamados para escondernos. Que cuando viene una persona a tu congregación herida, traumada, porque lo violaron de niño o de niña, porque viene ultrajado, le pisotearon su voluntad, su estima está tan baja que no puede pensar, no puede determinar.
Y el cristiano que ya tiene años, que debería saber cómo ministrar, cómo orar, cómo decirle cómo se rompen las cadenas, cómo orar por la persona para que reciba libertad y la unción del Espíritu Santo sea como un bálsamo que llene esas heridas y sean sanadas. ¿Qué es lo que hacen? Se lo quieren dejar a los ministros que tienen miedo de orar si miran manifestación de un espíritu. Que piensan que solamente en la alabanza, con eso es todo, porque en la presencia de Dios, ahí los demonios huyen. La Biblia dice que aún los demonios conocen a Dios y tiemblan. Pero eso no quiere decir que, ¿sabías tú que hay mucha gente endemoniada dentro de la iglesia? Y en la alabanza y la adoración. Y no les hace nada. Porque no es la alabanza, la adoración, es la presencia genuina del Espíritu de Dios, la que te da el poder, que dice, y tendrás poder sobre toda la fuerza del enemigo. ¿Cómo tú puedes decir que tú eres un hijo de Dios y le tienes miedo para echar fuera un demonio? Porque estamos abriendo puertas. Porque sencillamente tenemos vergüenza, porque nosotros también estamos mal. Por eso muchos no oran por gente que están endemoniadas, atrapadas, heridas, traumadas, porque ni ellos mismos se pueden ayudar. ¿Dónde está entonces el cuerpo de Cristo, que debe ser la solución a esta tierra? A esos brujos que saben cómo operar en el mundo espiritual, pero que nunca han conocido el amor y el perdón y la misericordia y el verdadero poder de Dios. La promiscuidad es una conducta o comportamiento de una persona para cambiar de pareja sexual solo por placer. Y esto se ha metido adentro del cuerpo de Cristo. Jóvenes, aún adultos, que solamente quieren tener relaciones sin compromiso, sin comprometerse bajo las leyes humanas y bajo las leyes de Dios. Quieren vivir igual como el mundo. Y los padres les aplauden porque ahora ya tienen nietos. ¿No sabías tú que están bajo maldición? Y maldiciones generacionales se están metiendo aún en esa persona, que desgraciadamente ese niño nació bajo maldición por el pecado de la fornicación y todas las puertas que se abrieron. La transferencia de maldiciones. Es que ustedes no se dan cuenta y muchos no queremos quedar callados, pero esto no se puede ya quedar callado. Esto es tiempo ya que se hable en los púlpitos, en las iglesias, en las congregaciones. Las puertas que se abren cuando uno tiene una relación ilícita, la transferencia de espíritu, la transferencia de maldiciones ancestrales, que uno abre puertas por relaciones ilícitas. ¿Por qué tú crees que Dios lo prohíbe? Porque Él nos quiere guardar y proteger de todo eso. Lee Deuteronomio 27 y 28. Léele todo lo que dice ahí. ¿Sabías tú que una parte de una de las maldiciones por alejarse de Dios y no escuchar su voz es el adulterio? ¿Sabías que dice allí en Deuteronomio 28 que dice de que tu marido se irá con otra mujer? Y si lo hacemos realmente como es, ¿sabías tú que tu mujer se va a ir con otro hombre? Porque es parte de la maldición por desobediencia, por caminar en rebeldía. Ahí está en la palabra. Lo que pasa es que no queremos oír lo que Dios nos quiere hablar. Por eso es que Dios va a enviar un espíritu engañoso a muchos que se dicen ser cristianos, porque andan con comezón de oír, dice la Biblia, y andan buscando solamente a ver quién les predica lo que ellos quieren oír para satisfacer sus pecados, para satisfacer su iniquidad, para ir a meterse a lugares con tal de tener la conciencia tranquila, que así dice el Señor, porque te lo dijo un hombre o una mujer que supuestamente es sierva, y te vaya con esa tranquilidad. Eso es lo que va a ir en aumento. La promiscuidad dentro del cuerpo de Cristo, como lo estamos viendo ahora, que va a aumentar aún en la primaria, aún en los niños de primaria. Esto ya ha comenzado a crecer de una manera exorbitante. Niños de 8, 9 años que ya están teniendo
relaciones sexuales en los baños de las escuelas. Que los padres creen que no se dan cuenta. Ellos creen que nadie se da cuenta y no saben que el Espíritu de Dios lo sabe. Mucha gente se está dando cuenta de esto. ¿Y qué es lo que están pasando? Estos niños que están comenzando a crecer no se dan cuenta de las potestades que están detrás de ellos, trayendo maldiciones sobre sus almas, hacerlo presas mucho más fáciles para todas las hordas de maldad y maldiciones que caerán sobre ellos. El diablo solo viene para matar, robar y destruir. Y la última cosa que dice aquí Apocalipsis 9:21 es el hurto o los ladrones. La palabra clema. ¿De dónde viene la palabra clema? De las personas que tienen esa tendencia de robar. No quiero decir la palabra maldicha, de las personas de donde viene la palabra clema. Es el que toma o roba secretamente. ¿Sabías tú que dentro del cuerpo de Cristo también hay personas que te roban tus dones? Hay personas que te roban tus sueños. Hay personas que te roban tus diseños. Esto va a ir a un aumento, el dañar a otra persona, el robar secretamente. Esto va a ir a un aumento en el mundo no cristiano como dentro de la iglesia. Estas 4 categorías que hablo en Apocalipsis 9:21 son lo que va a suceder dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo y en el mundo. Pero, ¿qué hace el cuerpo de Cristo? ¿Dónde encajas tú y yo ante todo esto que estamos hablando? ¿Quién es el único que puede detener el embate de la horda de las tinieblas que vienen sobre esta tierra? Solamente es el cuerpo de Cristo, no es Dios. Dios ya le dio la responsabilidad a Cristo, Cristo se la dio a la iglesia. Pero aquí es donde está el punto. Tú y yo no podemos hacer nada sin la persona más importante que Cristo envió para que Cristo pueda crecer dentro de nosotros, para que caminemos en poder y autoridad. Y es la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la persona menos entendida, menos apreciada de los cristianos. Hay cristianos que están más afanados en sus celulares de última moda, aunque la presencia del Espíritu de Dios nunca la hayan sentido. Hay personas que están más preocupados de que el novio o la novia lo dejaron, de que la presencia de Dios los dejó hace muchos años. Hay personas que están más involucradas de que la iglesia esté llena de creyentes en vez de que esté llena de la gloria de Dios. La persona del Espíritu Santo es la menos entendida y la menos buscada. Desgraciadamente los grandes líderes que están ahorita lo están usando solamente para sus propios beneficios. Cada quien va a rendir cuenta. Pero el cuerpo de Cristo, ¿qué? ¿Qué de aquel que lava los baños? ¿Qué de aquel que limpia los baños? ¿Qué de aquel que está en la puerta, que saluda, que barre la iglesia? ¿Qué de aquel que está ministrando en las células? Que está evangelizando en las esquinas. ¿Qué es aquel que necesita conocer más de esta persona del Espíritu Santo para desarrollar los dones, para desarrollar los frutos, para caminar en la contundencia de que la gloria de Dios donde Él vaya se manifieste el amor y el poder de Dios y liberar al cautivo, sacarlo de sus prisiones? No están enseñando por envidia, no están enseñando porque piensa que la gente se le va a revelar, se le va a subir. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que trae libertad. El Espíritu Santo es el que llena de esperanza, de gozo y de paz. El Espíritu Santo es el que santifica nuestro cuerpo porque Él habita en nosotros. Sin Él nosotros no podemos vivir una vida que agrada a Dios. Vamos a seguir luchando con nuestra propia carne. Esta carne en la cual vivimos. La Biblia dice que va a ser el último enemigo que vamos a vencer. Es el pecado, porque el aguijón del pecado es la muerte, y la muerte es el último enemigo que va a ser vencido. El Espíritu Santo es el que nos guía, es nuestro consolador, es nuestro maestro, es el que nos va a enseñar las cosas que no entendemos. El Espíritu Santo es lo que nos va a recordar la palabra cuando la necesitemos. El Espíritu Santo es el que nos llena de poder.
sobre todo el poder del enemigo. El Espíritu Santo es el que nos da valentía para evangelizar. Es la persona que nos llena de su fruto, nos dirige, nos consuela, nos administra. Él pelea nuestras luchas. Él es el que ayuda a crecer a Cristo dentro de nosotros. Nos da su poder, su amor, su dominio, nos da dominio propio. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿O lo estás haciendo todo en tus fuerzas? ¿Estás ministrando solamente porque tú tienes la capacidad? ¿O realmente le estás diciendo, Espíritu de Dios, llena mi vida con tu gloria? Ayúdame a caminar a la par tuya. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a entenderte. Háblame. Dime qué es lo que están haciendo mis hijos que yo no puedo ver. Revélame para que cuando tus hijos vengan, tú le digas qué estabas haciendo en tal lugar y ellos digan, ¿cómo lo sabes? Y cuando sepan que el Espíritu de Dios te lo reveló, van a caminar en el temor de Dios. Dios se va a encargar. Pero ¿qué está haciendo el cristiano? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hebreos 10, 37 al 39 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Pero si el justo que vive por fe retrocede, no agradará mi alma. Es el verdadero contexto de ese versículo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que tienen fe para preservar el alma. Caminar por fe, el cristiano está preservando su alma para irse con Dios. Escuchen lo que dice. Cuando caminamos por fe, preservo mi alma. Tú preserva tu alma cuando caminas por fe. Y el verso que sigue entra con una contundencia. Dice, por lo tanto la fe es la certeza de las cosas que se esperan. ¿Sí? Fe 11.1. Pero el 10 del 37 al 39 dice que aún un poquito más el Señor está hablando de los últimos días. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Realmente estamos buscando tener una relación con el Espíritu Santo? ¿O lo hacemos en nuestra propia fuerza? Hebreos capítulo 12, del 12 al 13 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esos cristianos que ya se rindieron, esos cristianos que ya no quieren buscar de Dios, ya están cansados de tanto. ¿Sabe por qué están cansados? Yo no sé. ¿No estás cansado de ser el saco de boxeo de Satanás? Que el diablo te tiene golpeando todo el tiempo. ¿No te cansas de que el diablo nos ataca a través de la finanza, los hijos, la salud? ¿No nos cansamos? Dejemos ya de ser el saco de boxeo de Satanás. Levántate, como dice la palabra de Dios. Levántate. Dice, haced senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Cojo quiere decir que tenemos ya un defecto de nacimiento. Algo que sucedió, tal vez un trauma en el camino en tu vida. Pero que si enderezamos nuestros caminos, Dios nos va a sanar. Padre, yo oro por todos aquellos que entiendan que tú ya vienes pronto. Que no debemos tener miedo de lo que dice tu palabra de Apocalipsis, porque Apocalipsis es el libro de la victoria del cristiano. Es donde tú nos revelas qué le va a suceder a Satanás y su dominio. ¿Qué es lo que va a suceder con el cristiano que permanece fiel? ¿Qué va a suceder en el futuro, en el reino milenial contigo? Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada cristiano que reciba fuerza, autoridad y poder. En el nombre de Jesús, Señor, yo clamo a los 3 testigos que están en la tierra, como dice tu palabra en Apocalipsis, la sangre, el agua y el espíritu, sobre todos aquellos que me escuchan. Que tengan victoria, excelencia en toda esta semana, éxito en todo lo que hagan, en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga. Mi nombre es Ernesto López, Ministerio Palabra de Fe Viviente. Nos vemos primero Dios la próxima semana. Hasta pronto. Esto fue Palabra de Vida en la voz de Ernesto López. Contáctanos al 818-471-5711 o escríbenos al correo